sobre los conceptos de pedagogía, herramientas digitales, enseñanza y aprendizaje. Para la asignatura de Pedagogía y TICS de la especialización en aplicación de TICS para la enseñanza de la Universidad de Santander. Integrantes: Yelixiomar Herrera Roballo y Ángel Miguel Niño Navas. Momento 1. En este espacio vamos a trabajar 3 conceptos, desde el punto de vista de algunos autores que hemos tomado para este trabajo: pedagogía, tecnologías digitales, enseñanza y aprendizaje. Empezamos entonces con nuestro primer concepto, pedagogía. Lo vamos a mirar desde el punto de vista general y según María Montessori. El segundo concepto, enseñanza y aprendizaje, lo vamos a enfocar a las matemáticas. Aquí vamos a aportar con Martin Gardner y George Paul. Nuestro tercer concepto es tecnologías digitales, la vamos a enfocar a las matemáticas, y los autores que nos van a aportar es Martín Acosta y Jorge Enrique Fiar. Concepto de pedagogía general. La pedagogía puede entenderse como la disciplina que estudia los procesos de formación, enseñanza y aprendizaje, orientando las estrategias y métodos que favorecen el desarrollo integral de los estudiantes. En pocas palabras, la pedagogía es la que da las orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje. Concepto de María Montessori. Desde la perspectiva de María Montessori, la pedagogía debe favorecer 2 cosas. 1, la autonomía del estudiante. Y 2, la construcción activa del conocimiento, que sea el estudiante el que construya su conocimiento de manera autónoma. También nos dicen que el rol del docente debe cumplir lo siguiente: debe ser un orientador, debe proporcionar ambientes de aprendizaje y recursos educativos para que el estudiante pueda explorar, pueda descubrir y aprender a partir de la experiencia. Esta metodología, esta pedagogía, pues ya lleva un poco más de un siglo. María Montessori la propuso en 1912 y pues aún se mantiene vigente. El segundo concepto que vamos a tomar es enseñanza y aprendizaje. Aquí vamos a tener en cuenta 2 autores. El primero es Martin Gardner, donde sus aportes muestran que las matemáticas pueden enseñarse mediante actividades que promueven. ¿Qué nos promueven? El razonamiento, la creatividad y la resolución de problemas, donde nos lleva a que cada estudiante pueda desarrollar una situación problema sin necesidad de memorizar, que cada uno sea autónomo de llegar a su proceso y así pueda llegar al resultado. Pero Martin Gardner también nos da una importancia de herramientas que favorece el aprendizaje significativo, tales como el pensamiento lógico, la curiosidad y la exploración matemática, lo cual nos lleva a que cada estudiante, al relacionar esas 3 cosas, pueda llevar a una comunicación asertiva y así pueda explicarnos de una manera matemática cuál fue el proceso que tomó de acuerdo a la manera autónoma que él trabajó. Nuestro segundo autor, que es George Polya, él sostiene que el aprendizaje de las matemáticas debía centrarse en la resolución de problemas, que los estudiantes pensaran y analizaran, que ellos exploren diferentes estrategias para que así ellos puedan construir soluciones por sí mismos, lo cual nos lleva a que cada uno de estos procesos son diferentes y no es memorizar. Él también apoya lo mismo que nuestro autor anterior, no es memorizar los procesos, es que ellos construyan cada uno de ellos. Por eso es que Polya nos lleva a que el docente no debe transmitir el conocimiento, sino que el objetivo de enseñanza de Polya es desarrollar la capacidad de pensar y de razonar y de resolver problemas de una manera autónoma, donde cada estudiante lleve un proceso y un paso a paso de cada uno de estos problemas que él va a desarrollar.
Bueno, ahora vamos a definir desde la perspectiva de dos autores las tecnologías digitales, en este caso las matemáticas. Entonces, según Martín Acosta Kempler, las tecnologías digitales favorecen la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas al permitir que los estudiantes puedan explorar conceptos, puedan formular conjeturas, puedan visualizar relaciones matemáticas y que participen de manera activa. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante puede explorar en un simulador, puede explorar conceptos que normalmente de la educación tradicional se daban desde un tablero y ya se daban por sentado. El estudiante puede formular conjeturas. ¿Qué significa? Que el estudiante, de acuerdo a lo que se le proponga en ese simulador o en ese recurso digital, él puede llegar a proporcionar lo que va a suceder, ¿sí? Una propiedad. Y si es de acuerdo a la edad, pues llegar a hacer una demostración en caso de que el estudiante pues pueda predecir algo que va a suceder, que es lo que significa conjeturar. Que visualice las relaciones matemáticas. Un ejemplo, en un triángulo, que vea la relación que existe entre el ángulo y pues su lado opuesto. Y pues obviamente que participe activamente de la construcción, como lo han venido diciendo los autores anteriores. Además de eso, Martín dice que las tecnologías digitales permiten la exploración y visualización dinámica de conceptos matemáticos. ¿Qué quiere decir? Que ven la matemática viva, que se puede mover, un punto, un triángulo, o sea, que sea más dinámica, que eso lo permite pues las tecnologías digitales. Con esto se favorece la comprensión del concepto, el razonamiento, que el estudiante pueda razonar de acuerdo a lo que observa, y que a su vez pues pueda construir el conocimiento, que se haga parte de esa construcción del conocimiento y no que sea implantado por el docente como tal. Otro de los autores es Jorge Enrique Fiallo. Según él, las tecnologías digitales constituyen herramientas que favorecen la enseñanza y el aprendizaje, igual que Martín Acosta, de las matemáticas al permitir procesos de exploración, lo que hablábamos, que puedan explorar un simulador, la visualización, que puedan ver un paralelogramo, que lo puedan mover, que lo puedan sentir, como decimos algunos matemáticos. Y pues lo mismo que Martín, la construcción del conocimiento. Dice que su incorporación en el aula, o sea, que la incorporación de las tecnologías digitales en el aula debe de estar acompañadas de estrategias pedagógicas, que estas estrategias pedagógicas deben promover el razonamiento matemático, la resolución de problemas y la participación activa. Como ven, todo esto hace parte de lo que han venido diciendo Polya, Gardner, como tal. Bueno, en este esquema vamos a asociar los cuatro pues, conceptos como tal. Entonces, la pedagogía, ¿sí? Que es como el que empieza ese andamiaje, porque es el que pone las estrategias o formula orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? La enseñanza, pues, es el docente, el primordial actor, donde debe proponer herramientas para el aprendizaje del estudiante. Pero esa enseñanza del docente, si tiene como aliado a las tecnologías digitales, pues ese aprendizaje no solamente, o sea, va a ser un aprendizaje significativo, que es como a lo que debemos llegar en cada uno de los estudiantes. Entonces, la alianza entre enseñanza y tecnología, podemos lograr que ese aprendizaje pues sea un aprendizaje significativo. Entonces, esa es la asociación entre estos conceptos. Momento 2. Este espacio vamos a tener las reflexiones de los docentes acerca de la incorporación de las tecnologías digitales en la educación. Bueno, para la reflexión del docente Ángel Miguel, pues yo parto de la pregunta ¿es un lujo o una necesidad saber tecnologías digitales? Entonces voy a justificar eso. Tenemos estudiantes con habilidades digitales desde que nacen, casi que ellos ya vienen incorporados con ese chip, y pues no podemos dejar que ellos nos tomen ventaja, ¿sí? Entonces, si soy un docente que no conoce las tecnologías y los estudiantes las aman, es más, permanecen una gran cantidad de horas al día en una pantalla, ¿por qué no aprovechar ese gusto por las pantallas
pero para que sea de un uso para la enseñanza, para el aprendizaje de ellos, ¿sí? Entonces debemos saber de tecnologías para poder involucrarlos en la educación y así para ellos sea un poco más atractiva, porque es la moda de ellos, es lo que les gusta. Y a veces algunos docentes, no, es que los estudiantes no quieren salir de las pantallas, y bueno, y todo ese cuento que a veces sale, sí, es cierto, pero nosotros también tenemos que hacer de que ellos la aprovechen de una manera significativa en su aprendizaje. Es absurdo pensar de que la educación siempre ha sido es inmóvil, que no se debe cambiar. Si nos vamos al siglo XV, antes del siglo XV, pues la educación eran manuscritos, ¿sí? Eran libros hechos a mano y se limitaba a los hijos de los príncipes y los reyes y pare de contar. Esa era la educación, era muy pocas personas lograban acceder a ella. En el siglo XV, cuando la imprenta nace, ya estos libros pudieron se fueron más accesibles para los estudiantes. Entonces ya un libro no lo tenía un solo autor, sino podría tener varias copias y así pues llevarlos a un aula. Con el tiempo, aunque inicialmente pues también siguió siendo exclusivo de la realeza, pues con el tiempo se llevó a la alfabetización y a la universalización de la educación hasta el siglo XX, que fue en el mismo espacio y tiempo, en un aula, todos ahí y al mismo tiempo. En el siglo XXI, gracias a la tecnología, pues eso cambió, dejó de ser los libros en papel y pasó a ser libros digitales, ¿sí? En una pantalla donde tenemos acceso ilimitado a información que antes no podíamos conocer cuando estaba solamente los libros en papel. Y no solo eso, podemos acceder a la educación de manera que no estemos en el mismo lugar y en el mismo momento, que es liberar eso de tiempo y espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra especialización, podemos estar en cualquier lugar del planeta, no solamente de Colombia, sino del planeta, y podemos acceder a los recursos en cualquier momento, en el momento que lo necesitemos. Entonces, la educación sí ha cambiado y pues tenemos que ser asertivos en que debemos cambiar también nuestra manera de enseñar. Lo otro que hemos venido hablando es que no debemos ser un docente dictador de clases, sino un orientador, donde proponemos los recursos para los chicos que ellos puedan explorar, visualizar conceptos y que ellos logren llegar a esos conceptos. Y nosotros seremos los orientadores para que eso se logre. A continuación, pues mi compañera Yerly Somara hará su reflexión. Bueno, continuando con todo lo que mi compañero dijo, en la actualidad nos damos cuenta que nuestros estudiantes demandan mucho tiempo en cada una de sus medios electrónicos, lo cual nosotros como docentes debemos que también transformar toda la parte de la pedagogía, todo lo de la parte de nuestra enseñanza para que poderle llegar a esos estudiantes. Todas estas herramientas digitales enriquecen todos esos procesos de enseñanza, autonomía, exploración y construcción de conocimiento. Sin embargo, toda esta incorporación debe que tener una intención pedagógica orientada para que así podamos generar experiencias significativas y que sean de una forma también inclusivas. Ese es el sentido verdadero que le podemos dar a los medios tecnológicos y favorecer el proceso educativo de una manera crítica y que así nuestros estudiantes puedan tener una mejora continua en cada uno de sus procesos. Por eso las tecnologías digitales enriquecen la enseñanza, el aprendizaje de una manera autónoma, con una participación activa y con una construcción significativa del conocimiento. Nuestra propuesta, ahorita llega el momento 3, que es nuestra propuesta didáctica. Nuestra propuesta didáctica la vamos a enfocar al Colegio Nuestra Señora de Fátima de Bucaramanga, a los chicos de grado 10º, y hay algo importante que quiero aclarar acá. En el colegio, razonadores es lo mismo que nosotros en los otros colegios llamamos matemáticas. ¿Por qué se dio ese nombre? Ese nombre lo trabaja la institución porque matemáticas no es solamente hacer un proceso de operaciones, sino también de razonar.
Debido a eso fue que se tomó ese concepto y se dio el nombre de razonadores. Se va a trabajar la introducción a la trigonometría y vamos a llamar un taller con este nombre: 3 vértices, un mundo explorando la geometría del triángulo. ¿Por qué escogimos esto? En el colegio, con ayuda de nuestros demás compañeros, se hizo una investigación en cuál componente era que los estudiantes de décimo tenían falencias. Y llegamos a la conclusión de que el componente geométrico era el que más les costaba trabajo. Por eso vamos a trabajar geometría del triángulo. Vamos a trabajar 3 cosas: elementos fundamentales del triángulo, donde el estudiante va a mirar qué es un vértice, qué es un ángulo, qué es un lado, cómo se nombran los ángulos. Segundo, la clasificación de los triángulos. Lo vamos a mirar porque la clasificación de los triángulos se da desde el punto de vista de los lados y desde el punto de vista de sus ángulos. Y la tercera, las propiedades fundamentales. Bueno, para esta propuesta didáctica vamos a utilizar un entorno virtual de aprendizaje que se llama Google Classroom. ¿Por qué Google Classroom? Porque necesitamos, aunque se va a hacer en el aula de clase, una buena parte de la propuesta didáctica también se va a hacer en casa y necesitamos que los chicos tengan acceso a los enlaces. Entonces esta herramienta nos permite pues poder poner los enlaces allí para que el estudiante pueda accionarlos y trabajar en lo que se le pide. Primero va a haber un video de YouTube donde pues se hace un recuerdo, porque ya son estudiantes de décimo, es recordar todo lo que tiene que ver con los elementos del triángulo, como lo dijo mi compañera. También vamos a utilizar 3 herramientas adicionales, que es GeoGebra, PowerPoint y nuevamente YouTube. ¿Qué vamos a hacer en la segunda parte, que es la parte de clasificación del triángulo? Es que el estudiante construya, que haga una construcción en GeoGebra Classroom. Se creó una actividad donde un video de YouTube pues es el tutorial para que ellos puedan construir un triángulo equilátero, puedan mirar qué tienen ese triángulo equilátero, que además de tener los 3 lados iguales, pues que también tiene 3 ángulos iguales, y además saber que cada uno de sus ángulos tiene una medida que es 60 grados y no puede ser otra. Entonces que ellos lo puedan, al construirlos en GeoGebra con ayuda del tutorial, ellos puedan deducir este tipo de características de los triángulos. Igual también ellos construirán allí un triángulo isósceles, lo mismo, para saber que no solamente tiene 2 lados iguales, sino también 2 ángulos, que puedan observar que los ángulos iguales son opuestos a los lados iguales y que lo puedan deducir ellos. Igual con construirán un triángulo rectángulo. PowerPoint, pues una presentación de PowerPoint donde hay alguna explicación de cómo se clasifican los triángulos, pero como tal ellos harán la construcción. Y el video de YouTube pues es el tutorial para poder hacer la construcción. También vamos a utilizar una tercera parte, que es la parte de las propiedades, donde los estudiantes, donde hay un simulador ya construido, y los estudiantes van a poder mover sus vértices, que sea ya la parte dinámica, y puedan sacar conclusiones como cuando sumo los 3 ángulos de un triángulo, cuánto nos da, como que por ejemplo el lado, pues si este es el vértice B, entonces el lado opuesto, si este es el más pequeño, el ángulo de menor amplitud, pues este lado sería también el de menor longitud. Ese tipo de propiedades que tienen los triángulos lo van a poder deducir ellos a través de la exploración de este simulador que se ha creado en GeoGebra. Y por último, pues utilizaremos para evaluar un formulario de Google Forms, que será como la parte evaluativa. Con esto queremos dar cierre con esta frase que nos llamó muchísimo la atención: la mayor señal del éxito de un maestro es poder decir: ahora los niños trabajan como si yo no existiera. María Montessori. Muchísimas gracias.